Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a ver la regla de L'Hopital, es el último vídeo de la unidad de aplicaciones de la derivada y es un vídeo destinado especialmente a estudiantes de segundo de bachillerato. La regla de L'Hopital es una regla bastante usada en el cálculo de límites y lo que hace es utilizar derivadas para ello. Las hipótesis que se plantean es que si f y g son dos funciones derivables en un intervalo, o sea, un intervalo que incluye al punto x0, que incluye en ambos, o sea, tanto para valores menores que h como para valores, o sea, menores que x0 como para valores mayores que x0 en una vecindad de x0. Entonces, si el límite cuando x tiende a x0 vale 0 y el límite cuando x tiende a x0 de f en x y de g en x de ambas funciones vale 0, y existe el límite del cociente de las derivadas, o sea, de f' por una parte y g' por la otra, pues entonces el límite del cociente de las funciones originales va a ser igual al límite del cociente de las derivadas. O sea, la regla de L'Hopital esencialmente se utiliza para resolver indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 y en resumen lo que viene a decir es que si el límite de dos funciones f y g da el cociente de ellas da 0 sobre 0, entonces uno puede intentar calcular el límite de las derivadas. Y si el de las derivadas da un número L, pues entonces el límite de las funciones originales, del cociente de las funciones originales va a ser L. Entonces la regla es válida si x0 es un número real o si es más infinito o menos infinito, ¿vale? Este x0 se puede sustituir por más o por menos infinito, igual va a valer. Y se puede utilizar para cualquier tipo de indeterminación, haciendo las transformaciones apropiadas. Y es lo que vamos a ver en este vídeo. O sea, vamos a ver cómo transformar los diferentes tipos de indeterminaciones para poder aplicar la regla de L'Hopital. Vamos a ver primero un par de ejemplos de aplicación de la regla de L'Hopital. Tenemos este límite x al cuadrado más 4x más 3 sobre x a la 3 más 1. Notemos que si nosotros evaluamos el límite es cuando x tiende a menos 1, o sea, calcular el límite en un valor es evaluar la función en ese valor, o sea, evaluamos en menos 1 y lo que obtenemos es menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 3 sobre menos 1 a la 3 más 1. Aquí tendríamos un 0 sobre 0 y entonces lo que hacemos es, como hay un 0 sobre 0, podemos aplicar el L'Hopital y derivamos arriba y abajo. La derivada del de arriba va a ser 2x más 4 y la derivada que aparece en el denominador va a ser 3x cuadrado. Y entonces lo que hacemos es plantear el límite del cociente de las derivadas. El límite del cociente de las derivadas aparece acá, o sea, el límite del cociente de la función normal va a coincidir con el límite del cociente de las derivadas utilizando L'Hopital si estos existen, ¿vale? Si el límite del cociente de las derivadas existe, y es importante. Entonces, cuando derivamos y evaluamos en menos 1, obtenemos que esto da 2 tercios. ¿Y eso qué significa? Que el límite original vale 2 tercios. Entonces, en el apartado B, lo que hacemos es algo similar. Aquí lo que tenemos es seno cuadrado de 3x sobre 3x cuadrado. Si evaluamos en 0, obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y lo que hacemos es derivar en ambos lugares. La derivada del de arriba, fíjense que es una regla de la cadena. Esto sería 2 veces seno de 2x, 2 seno de 3x. Y eso multiplicado por, voy a derivarlo por pasos, sería 2 seno de 3x. Ahora hay que derivar el seno de 3x, que es coseno de 3x, y ahora hay que multiplicar por la derivada de lo que está dentro, que es un 3. Y entonces queda 6 seno de 3x coseno de 3x. Y la que está en el denominador es simplemente 6x. Lo que sucede es que si ahora evaluamos en 0, o sea, aplicamos el límite cuando x tiende a 0, volvemos a tener una indeterminación 0 sobre 0. Cuando ocurre eso, podemos volver a aplicar L'Hopital sobre esta función, ¿vale? Derivamos arriba y derivamos abajo. La derivada del que está abajo es 6 y la derivada del que está arriba es un poco más complicada porque es un producto. Entonces quedaría 6 veces, los 6 se van a ir y quedaría la derivada del seno de x, que es el coseno, por el coseno sin derivar, o sea, coseno por 3, que es lo que aparece dentro, y quedaría 3 coseno cuadrado de 3x. Y la segunda parte tenemos el seno sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno, con lo cual quedaría menos 3 seno cuadrado de 3x.
Aquí evaluamos en x igual a 0, el seno se hace 0 y lo único que nos queda es 3 porque el coseno de 0 es 1. 3 sobre 1 que vale 3. Bueno, entonces, mi idea es ir derivando cada vez que aparezca una indeterminación 0 sobre 0 y cuando eso deje de ser una indeterminación, pues entonces el valor del límite pues va a ser el que hemos obtenido, el cociente de las derivadas va a ser igual al límite del cociente de las funciones originales. Bien, vamos a ver cómo transformar la indeterminación del tipo infinito sobre infinito en una indeterminación del tipo sobre 0. Si tenemos que el límite de f en x sobre g en x es una indeterminación infinito sobre infinito, lo que sucede es que nosotros vamos a poder hacer esto, vamos a poder escribir 1 sobre g en x sobre 1 sobre f en x. O sea, en lugar de dividir las funciones originales, podemos dividir sus recíprocos y eso nos va a dar una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, esencialmente, lo que sucede es que vamos a poder aplicar la regla del L'Hopital también para indeterminaciones infinito sobre infinito, sin tener que hacer ningún tipo de transformación. Entonces, el límite de esa indeterminación, si existe el límite de las derivadas, pues va a coincidir con el límite del cociente de las funciones originales. Por ejemplo, si tenemos ln de x sobre 3x menos 2, sobre x a la 3 menos 2x. Esta es una indeterminación de nuevo infinito sobre infinito, el logaritmo de infinito es infinito, el logaritmo del polinomio es infinito, pero no sabemos cuál de los dos va a ir más, va a ir más rápido. De hecho, esto si no es por L'Hopital, a mí no se me ocurren muchas otras formas de resolverlo. Entonces, hay una indeterminación infinito sobre infinito, la derivada del numerador es 1 sobre x y la derivada del denominador es 3x cuadrado menos 2. Entonces, evaluamos aquí en infinito, fíjense que ya la parte de arriba va a 0 y esta parte de abajo va a infinito. Y 0 sobre infinito es 0. La otra opción es pasar este x que aparece aquí, pasarlo multiplicando al denominador y nos queda 1 sobre 3x a la 3 menos 2x, que nuevamente el límite va a ser 0. El otro tipo de indeterminación es la de 0 por infinito. ¿Vale? ¿Cómo transformar una indeterminación 0 por infinito en una 0 sobre 0? La idea es que uno de los dos, o el término que tiende a 0 o el término que tiende a infinito, lo que hacemos es pasarlo al denominador, pero con el recíproco, en vez de con la función original. Da igual cuál pasemos al denominador, ¿vale? Si pasamos al denominador el recíproco del que tiende a 0, pues entonces lo que tendríamos sería una indeterminación infinito sobre infinito. Y si pasamos al denominador recíproco del que tiende a infinito, lo que tendríamos es 0 sobre 0. Pero como tanto la que tenemos infinito sobre infinito se puede aplicar L'Hopital como para la que tenemos 0 sobre 0, pues en principio cualquiera de los dos nos vale. Entonces, esencialmente, si f en x tiende a 0 y g en x tiende a infinito, nosotros podemos escribir este producto de esta manera y tener una indeterminación 0 sobre 0. O escribirlo como g en x sobre 1 sobre f en x y tener una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, vamos a calcular el límite, por ejemplo, para aplicarlo de esta expresión de acá. Fíjense, cuando x tiende a 2, esta expresión tiende a 0 y digamos, lo que está dentro del logaritmo tiende también a 0, pero el logaritmo al tender a 0 va a menos infinito. Entonces tendríamos una indeterminación 0 por infinito. Lo que hacemos es que como es más fácil de derivar esta expresión 1 sobre x menos 2 que derivar 1 sobre el logaritmo, entonces la que vamos a pasar al recíproco es esta. Lo que tenemos que fijarnos es en eso. ¿Cuál de las dos es más fácil derivar si la pasamos como su recíproco al denominador? Entonces el límite cuando x tiende a 2, lo que hacemos es derivar esta expresión de aquí. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, con lo cual esto quedaría 1 sobre x menos 2. Y abajo lo que tendríamos sería 1 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Y aquí un signo menos. Entonces, esta expresión se transforma en esta que aparece aquí. Este que está en el denominador del denominador pasa arriba. Y esta que está acá abajo en el denominador pasa abajo. Y tendríamos menos x menos 2 al cuadrado sobre x menos 2. Aquí se van este cuadrado aquí con este x menos 2. Y lo que nos queda es el límite cuando x tiende a 2 de x menos x más 2 simplemente. Este límite va a ser 0. Entonces el límite de este va a ser igual a 0.
La otra indeterminación es la de infinito menos infinito. Estas son bastante complicadas de trabajar en términos generales, porque ellas, bueno, lo que se hace simplemente es tratar de, digamos, si tienes algo infinito menos infinito, es restar, ver qué es lo que da esa resta para ver si uno puede obtener una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Aquí se hacen algún tipo de trucos que uno puede realizar. Por ejemplo, uno puede multiplicar y dividir por esta misma expresión. Fíjense que son el producto de las funciones pero en el denominador. Al multiplicar y dividir por esto, esta parte de aquí se va a una parte y va a quedar 1 sobre g en x, y acá se va a la otra parte y va a quedar 1 sobre f en x. Y entonces, como estas expresiones, esta tiene infinito y esta tiene infinito, pues como g en x tiene infinito y f en x tiene infinito, los recíprocos de ellos van a tender a 0 y lo que vamos a tener es 0 sobre 0 menos 0, que es 0. Y en el denominador, como ambas tienden a infinito, el producto va a tender a infinito, y entonces el recíproco de ese producto va a tender a 0. Entonces vamos a tener una indeterminación 0 sobre 0. Pero que derivar esto, pues se las trae, ¿vale? Esto no siempre el L'Hopital es la mejor opción, ¿vale? Pero hay opciones que sí. Por ejemplo, si tenemos esto, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Aquí la idea es restar, ¿vale? Si nosotros restamos esto, ¿qué tendríamos? X por seno de x, seno de x menos x en el numerador. Fíjense que la derivada del de arriba es coseno de x menos 1, ¿vale? Esto aquí tendríamos 0 sobre 0, coseno de x menos 1, y la derivada del de abajo sería, o sea, derivada del primero es 1, ¿vale? X seno de x derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, con lo cual esto quedaría seno de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada del seno es el coseno. Entonces queda seno de x más x coseno de x, que es lo que aparece aquí. ¿Qué sucede aquí? Que volvemos a tener 0 sobre 0. Entonces tenemos que volver a derivar. Y la primera derivada del de arriba va a ser menos seno de x, y ahora para derivar abajo, pues deriva como una suma. La primera parte, la derivada del seno, va a quedar el coseno, y la derivada de x por coseno de x, pues vamos a tener derivada del primer elemento, que va a ser 1, con lo cual nos va a quedar solamente el coseno, menos el primero sin derivar, aparece la x, por la derivada del coseno, que va a ser menos seno, con lo cual aquí aparece este signo menos y el seno acá. ¿Qué sucede? Que aquí cuando volvamos a 0, esta parte de aquí se va a 0, esta parte de aquí se va a 0, y lo que nos queda es 0 sobre 2, que es igual a 0. Entonces esta expresión va a tender a 0. Bien, vamos por último a las indeterminaciones 1 al infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. ¿Vale? Si tenemos esta expresión, límite cuando x tiende a 0 de x a la seno de x. Estas expresiones pueden ser un poco complicadas de hallar el límite. Se puede aplicar e a la x, el logaritmo de e a la x, para dividirla y obtener una expresión que sea un poco más fácil de trabajar. Entonces, para el primero, pues lo que se hace es tomar logaritmo neperiano y se aplican las propiedades para calcular el límite. Entonces tenemos logaritmo de límite de seno a la x. Aquí el límite se intercambia con el logaritmo y lo que obtenemos es límite de seno a la x por ln de x. ¿Por qué? Porque aquí el seno pasa multiplicando delante del logaritmo y lo que queda es esto. Y entonces aquí tendríamos un 0 por infinito. Al tener una indeterminación de 0 por infinito, pues lo que hacemos es aplicar L'Hopital, pero con la que teníamos anteriormente. ¿Vale? Entonces tenemos que el límite de seno de x por ln de x, el seno lo pasamos al denominador porque es mucho más fácil derivar 1 sobre seno de x que derivar 1 sobre logaritmo de x, pero igual podría ser de la otra manera. Aquí hay que utilizar o derivar seno de x elevado a la menos 1 o derivar con un cociente, derivada del de arriba que es 0 por el de abajo se queda tal cual está, menos el de abajo por el de arriba, perdón, sin derivar, que es 1 por la derivada del de abajo, que es menos coseno, sobre el de abajo al cuadrado, y es lo que aparece acá. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es tender a 0. Lo que sucede es que si esto lo reorganizamos, lo que obtenemos es seno cuadrado de x sobre menos x coseno de x. Y cuando hacemos límite, cuando x tiende a 0, volvemos a tener un 0 sobre 0. Pero claro, esta expresión es más simple que la que teníamos originalmente, porque ya aquí derivar, en principio, debería ser más fácil. La derivada del seno cuadrado de x es bajar el 2 por la función seno de x por la derivada del seno de x, que es el coseno.
Y abajo, ¿qué tendríamos? Tendríamos la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, lo que nos queda menos coseno de x, más, o menos más, el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es menos seno, pero con este menos aquí se convierte en más y queda x seno de x. Y aquí volvemos a evaluar en 0. ¿Y qué ocurre? Que arriba lo que obtenemos es 0 y abajo lo que obtenemos es menos 1, porque este de aquí va a valer menos 1, mientras este va a valer 0. Entonces, el límite aquí va a ser igual a 0 sobre menos 1, que es igual a 0. Entonces, como el límite, ¿eso qué es? Ese es el límite este que está aquí, ¿vale? De seno de x por, o sea, va a ser el límite de la función, del logaritmo de la función original. Entonces, lo que tenemos es que el límite, o sea, el n del límite de esto va a ser igual a 0, significa que el límite de esta expresión va a ser e a la 0, que es igual a 1. A mí, en términos generales, aquí me gusta poner un e y trabajar todo el tiempo con el e, o por lo menos ponerlo así y tener aquí e a la límite de lo que sea, trabajar este límite aparte, pero dejar claro que es e elevado a eso, porque si no se te puede olvidar y dejar como que el límite es 0 cuando en realidad el límite vale 1. Estos son uno de los tipos, o sea, aquellas que aparecen de esta manera y terminan convirtiéndose en una indeterminación del tipo 0 por infinito y que puedes resolver utilizando aquella, la de 0 por infinito. El otro tipo de expresiones pues van a suceder lo mismo con ellas. Si tenemos el b, por ejemplo, límite de coseno de x más seno de x a la 1 sobre x. Fíjense que esto cuando tiende a 0 vamos a tener un 1, aquí vamos a tener 1 al infinito igual. ¿Vale? El primero era 0 sobre 0, el segundo va a ser 1 al infinito, el tercero es infinito a la 0. En este segundo, pues hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos logaritmo, esto es como tener e a la logaritmo de, y aquí e a la logaritmo de. Cambiamos el límite por el logaritmo y obtenemos esta expresión de aquí. Y ahora lo que podemos hacer es el recíproco de este, pasarlo al denominador, pero el recíproco de 1 sobre x es x solamente, con lo cual esta expresión es la que tenemos. Y aquí tenemos un 0 sobre 0. Y derivar esta expresión sí es, bueno, relativamente fácil, sobre todo la parte del denominador, porque nos queda solamente 1 en el denominador. Ahora, la derivada de esto sería la expresión que aparece arriba en el denominador, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x, con lo cual quedaría coseno de x más seno de x. Y en el numerador, ¿qué tendríamos? Pues la derivada de lo que está dentro, o sea, menos seno de x más coseno de x. Y fíjense que es lo que aparece aquí. Ahora, cuando x tiende a 0, ¿qué pasa? Que esta parte de aquí se hace 0, esta parte de aquí vale 1, esta parte de acá se hace 0 y esta parte de acá vale 1. Y queda 1 sobre 1 que es igual a 1. Entonces, como ese es, lo que queda es e a la 1 que es igual a e, ¿vale? Porque lo que originalmente calculamos es el logaritmo del límite, que es lo mismo que el límite del logaritmo, ¿vale? Pero aplicando la exponencial para recuperar el límite original, pues lo que obtenemos es e a la 1 que vale e. Esto es lo que hemos comentado anteriormente, que todas ellas se van a transformar en una indeterminación del tipo 0 por infinito. Y vamos a ver la última de ellas, que es la de 0, la de infinito a la 0. ¿Vale? Este último ejemplo, infinito a la 0. Tenemos x a la 3 menos 1 elevado a 1 sobre x. Esto va a tender a infinito a la 0 cuando x tiende a infinito. Recordemos que el límite del L'Hopital podemos utilizarlo tanto para cuando tiende a 0 como cuando tiende a infinito. Entonces vamos a aplicar logaritmo nuevamente. El procedimiento es siempre el mismo. Se aplica logaritmo, se cambia el logaritmo por el límite, se baja lo que aparece en el exponente para que quede como un producto y nos va a quedar 0 por infinito. Y ahora lo que hacemos es transformar esta expresión para tener algo del tipo 0 sobre 0. Fíjense que si este x lo pasamos dividiendo toda la expresión, pues vamos a tener esta expresión que está aquí. Logaritmo de x a la 3 menos 1 sobre x. Y ahora derivamos. Arriba, la derivada del de arriba va a ser 1 sobre la expresión que aparece ahí, x a la 3 menos 1. Y ahora por la derivada del que aparece adentro, que es 3x cuadrado. ¿Vale? Y la derivada de abajo es 1, con lo cual la expresión que nos queda es directamente esta, que está aquí. ¿Vale? Y ahora evaluamos. Cuando esto tiende a infinito, ¿qué pasa? Que el grado del de arriba es menor que el de abajo, con lo cual el límite va a ser 0, porque son dos polinomios.
cociente de dos polinomios cuando tiene infinito, pues va a mandar el que tenga mayor grado, con lo cual este va a ir infinito más rápido que este y el cociente va a ir a 0. Entonces, ¿esto qué era? Este era el límite de e, o sea, aquí tendríamos e a la esto y aquí e a la esto, con lo cual aquí sería e a la 0, que es igual a 1. Entonces, esencialmente el procedimiento de L'Hopital realmente es bastante útil para calcular límites, nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y mucho esfuerzo. Y bueno, espero que sea útil. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.